Me alegra mucho estar hoy con ustedes en esta asamblea porque este sector, el sector de la palma, es un modelo y tengo que comenzar reconociéndolo de responsabilidad empresarial en todo el país. Esto no es solo un buen negocio, sino una oportunidad de vida para miles de familias que basan sus ingresos en toda esta cadena. La palma de aceite, como ustedes bien saben, se cultiva dentro de la frontera agrícola colombiana, pero con un adecuado manejo ambiental y contribuye de esa forma a conservar algo que para nosotros es muy importante y es nuestra biodiversidad. Y por sus mismas características requiere de menos extensión de tierra para producir la misma cantidad de aceite que requieren otras plantas. Además, el aceite de palma es materia prima para la producción de un bien que se está volviendo cada vez más cotizado, de biodiesel, lo que significa también, y esto cada vez se va a volver más importante, en menos gases de efecto invernadero. Y qué bueno además venir hoy a Fedepalma cuando celebra sus primeros 50 años, 50 años trabajando por los cultivadores y por el país. Además, muchas felicitaciones, doctor Betancourt, doctor Mesa, en este medio siglo a todos ustedes y muchos éxitos a los próximos 50 años. Y creo que no nos equivocamos en el gobierno cuando incluimos a la palma de aceite y a sus productos derivados como uno de los 4 sectores que hemos llamado la ola agro en los programas de transformación productiva. Este es un sector que ha venido superando la gran mayoría de las metas contempladas en los planes de negocios. Teníamos previsto, por ejemplo, llegar el año pasado a un área sembrada de 426.000 hectáreas y se cumplió el objetivo, superando en más de 20.000 nuevas hectáreas el área cultivada del 2010. Se preveía producir 857.000 toneladas de aceite crudo de palma y llegamos a 941.000 toneladas, la cifra más alta de producción en cerca de más de una década. Y también sucede lo mismo en las exportaciones. Pasamos de vender 83 millones de dólares en aceite de palma el año 2010 a 191 millones en el año 2011, es decir, un aumento del 130%. Y sumando las exportaciones de todos los productos derivados de la palma, pasamos de vender 124 millones de dólares en el año 2010 a 271 millones en el año 2011, o sea, un aumento del 117%. Y este año las cifras siguen en ascenso. En el primer trimestre, las ventas internas de aceite de palma crecieron 10% con respecto al mismo trimestre del año pasado y las exportaciones aumentaron en el mismo periodo 8%. En materia de empleo, ahí hemos cumplido con los objetivos propuestos y el año pasado casi 60.000 personas trabajaron directamente con este sector, además de otras 70.000 empleos indirectos que el sector genera. Estas son más que cifras, porque estamos hablando de miles de colombianos que están llevando, gracias a esta producción, sus ingresos a sus hogares. Y estamos hablando de miles de familias que tienen ahora una oportunidad de empleo y de seguir prosperando. Ustedes hacen, y tengo que reconocerlo, una contribución social enorme, además porque 6.000 palmicultores de un total de casi 8.000 son pequeños productores. A lo largo del territorio hay más de 100 alianzas en las que participan
6.500 familias. Y no solo eso, la palma de aceite se ha convertido en una gran oportunidad de vida para muchas poblaciones vulnerables. Están, por ejemplo, los casos de las alianzas productivas en María la Baja, en Bolívar, donde se generan cerca de 6.000 empleos directos o indirectos. Allá estuve con mi querido amigo Carlos Murgas a principios de este mes, antes de mi viaje al Asia, y acabé volando directamente de María la Baja a Singapur. Y lo hice porque estábamos muy interesados, y así se lo había dicho a Carlos, en replicar, en ver el modelo y replicarlo en otros sitios, como un modelo de desarrollo, y no solamente para el cultivo de palma, sino también para otras cadenas productivas. Me acuerdo que allá hay una familia muy cercana a mi familia que vive en María la Baja, un hermano de una persona que queremos mucho en mi familia, tiene un cultivo, 5 hectáreas, tengo entendido. Le pregunté, ¿cómo le está yendo? Me dijo, mejor imposible. Le pregunté, ¿cuánto se gana usted con esas 5 hectáreas mensualmente? Me dijo, depende del precio, pero mínimo 1,5 millones y puede llegar hasta 5 millones. Le dije, de acuerdo, no está mal. En esa zona hacían presencia hace no mucho tiempo todos los actores armados y muchos eran escépticos sobre su futuro, decían no hay futuro, pero hoy, luego de una alianza entre empresarios y campesinos, es tal vez la región palmera más productiva del país y tengo entendido, de las más productivas del mundo. Y a mí me alegra mucho y los felicito de corazón, también por la comunicación fluida que tienen ustedes, los palmicultores, con las Fuerzas Armadas. Creo que aquí estuvo esta mañana el ministro de Defensa. Sé que están trabajando en la cofinanciación de 2 estaciones, 2 fuertes de carabineros, una en Puerto Wilches y otra en Tumaco. Y tengo entendido que ya se han asignado cerca de 9.000 millones de pesos para esas construcciones. Me decía el gobernador que esa era una de las preocupaciones que tenían los palmicultores aquí en Santander. Eso es un buen ejemplo de cooperación y de compromiso del sector privado con la seguridad, y eso es bien importante. Ustedes entienden, como nosotros, que la seguridad siempre será la base de la prosperidad, una prosperidad que ha comenzado a germinar en Colombia, con dificultades, con problemas, pero vamos por el camino correcto. Y la seguridad sigue siendo un asunto prioritario para este gobierno, y así lo acabo de reiterar hace unos días ante nuestra fuerza pública en la Escuela Superior de Guerra. Y la orden que le di a los militares y a los policías es perseverar, mantener el rumbo y no bajar la guardia un solo milímetro, combatiendo a todos los delincuentes de todas las calañas y a todas las alianzas criminales de cualquier tipo en cada centímetro del territorio nacional. Y eso es lo que están haciendo nuestras fuerzas. En medio de las dificultades naturales de un conflicto como el que hemos sufrido los colombianos, ya llevamos 50 años de guerra. Hemos tenido unos avances fundamentales, unos avances, los economistas los llamarían estructurales, y creo que ustedes son testigos de esos avances. Nosotros no vamos a permitir que se retroceda un solo milímetro, vamos más bien a meter el acelerador. Y ustedes han oído las cifras, seguimos avanzando. Hoy tenemos la tasa de homicidios, que es uno de los indicadores que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que se utiliza como uno de los grandes indicadores de seguridad. Es la tasa de homicidios más baja de los últimos 27 años. Lo que hemos hecho en estos últimos 2 años
en materia de neutralización de las FARC, o solamente este mismo año, este solo año, han aumentado, por ejemplo, 39% las bajas que les hemos propinado a las FARC, 72% las capturas de miembros de las milicias o de las propias FARC. O otro indicador que no se puede controvertir, que les muestra a ustedes, al país, lo que está haciendo nuestra fuerza pública por la seguridad. Tenemos 44.000 presos más, gente capturada y judicializada en nuestras cárceles, frente a lo que teníamos en el periodo anterior. 44.000, es una cifra bien importante. Y que nadie dude que la decisión de este gobierno y de la fuerza pública es afianzar todo avance en la seguridad. Y los resultados están ahí a la vista, aunque sabemos que hay problemas y hay regiones con problemas, pero problemas ocasionados por el éxito de muchas de las políticas. Por lo mismo, y porque entendemos y valoramos el heroísmo de nuestros soldados y nuestros policías, estamos también liderando una reforma de la mayor importancia para fortalecer la justicia penal militar. Y esa idea no se nos ocurrió así de la noche a la mañana, ni responde a presiones de ninguna naturaleza. Es el resultado de una íntima convicción que tengo yo hace mucho tiempo. Yo mismo, como ministro de Defensa, ya había impulsado una reforma de la justicia penal militar ante el Congreso. Llevábamos, ¿cuántos, Manuelito? 7 debates, pero infortunadamente se dejó caer en el 8º debate, ya cuando yo no estaba de ministro de Defensa. La iniciativa que hoy está en trámite y que ya fue aprobada en el 3er debate tiene como objetivo darle las garantías judiciales y que se sientan seguros a nuestras Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber. Y eso no va a significar, como algunos han querido mostrarlo, impunidad, sino todo lo contrario, una mayor credibilidad de la justicia penal militar. Y nuestro compromiso con estos valientes uniformados y el mensaje que les queremos dar es claro e inequívoco, y es que no los vamos a dejar solos un instante, y ellos lo saben. Nuestros soldados y nuestros policías han sido los verdaderos artífices de la prosperidad que está viviendo el país y de las grandes reformas sociales que hemos emprendido y de la oportunidad de ampliar nuestra agenda nacional e internacional. Ellos también han sido benefactores del campo y serán además garantes de muchas de las reformas que hemos puesto en marcha, por ejemplo, la aplicación de la ley de víctimas y la restitución de tierras, las más de 14.000 solicitudes de restitución que hasta la fecha hemos recibido, que cubren más o menos 1 millón de hectáreas, vienen de parte de colombianos que antes no se atrevían ni siquiera a reclamar. Y creo que es un gran paso hacia la reconciliación del país. Nosotros tenemos que reconciliarnos, no podemos seguir viviendo de herida en herida, eso no tiene lógica, no es posible. Los primeros fallos de esas reclamaciones deberán proferirse, me dice el ministro de Agricultura, porque el sistema ya está en marcha, en los próximos meses. ¿Quién va a proferir esos fallos? Unos jueces agrarios, en cumplimiento además de una obligación que todos tenemos. ¿Cómo no va a ser justo devolverle a las personas que realmente fueron despojadas a la fuerza, por la violencia, sus tierras? Es lo más justo, es lo mínimo que podemos hacer como sociedad, como una democracia que se pueda calificar de democracia decente. Y esto sumado a las más de 900.000, casi 1 millón de hectáreas que durante este gobierno hemos formalizado. Eso está generando un cambio hacia una mayor equidad en nuestro campo, que ha sido fuente de conflicto durante tantos años. Y digo que casi 1 millón
de hectáreas que hemos formalizado y no estamos diciendo que hemos restituido ese 1.000.000 de hectáreas, aunque el doctor Juan Camilo me acaba de dar una cifra predio por predio que suman cerca de 18.000, casi 19.000 hectáreas que hemos restituido por la vía administrativa, simplemente para que no utilicen las cifras en forma torcida para producir algunos dividendos políticos. Pero les estamos dando títulos a los campesinos y estos esfuerzos jamás podrán considerarse como un tiempo perdido. Todo lo contrario, es un tiempo ganado para que sea Colombia un país más justo, es un tiempo ganado para la reconciliación del país. Y en todo caso, quiero que esto quede también absoluta y totalmente claro, los agricultores honestos, los empresarios de bien, pueden estar absolutamente tranquilos, porque nada de esto ha sido ni será excusa para afectar a los dueños verdaderos, a los poseedores de tierras que han actuado de buena fe. Y esto se los quiero reiterar aquí hoy. Ustedes todos pueden sentirse absolutamente tranquilos porque esto no va a afectar a nadie que haya actuado de buena fe. Es más, para mí ha sido muy gratificante encontrar unos empresarios comprometidos con el campo, comprometidos con sus habitantes, comprometidos con el progreso social del campo. Hace unas semanas estuvimos en Sabana de Torres, aquí en Santander, donde fuimos testigos de un proyecto muy lindo de inclusión social, liderado por el sector privado. Allá en Sabana de Torres, Indupalma les entregó los títulos de propiedad una propiedad de más de 2.200 hectáreas a cerca de 150.000 campesinos que cultivan allá la palma africana. Y eso no fue un regalo, sino algo mucho mejor, fue un negocio donde todo el mundo ganó, inclusive los campesinos anticiparon el pago de sus créditos. Y lo que hizo Indupalma fue reunirlos para que trabajaran unidos y luego hablaron con los bancos para que prestaran la plata y con la garantía de la tierra y el compromiso de Indupalma de comprar la producción. Y no me extraña que haya sido aquí en Santander, que ha sido muchas veces pionero Santander de este tipo de proyectos, porque esta es una de las regiones que más se beneficia además del cultivo de la palma. En el país hay 116 alianzas y asociaciones y de esas 32 están aquí en Santander. Del total del área sembrada con palma, el 16% está aquí en Santander. Y en relación con la producción nacional de aceite, este departamento tiene un porcentaje también similar. Ahora bien, quiero hacer énfasis en la importancia de mirar el sector como una cadena integrada y competitiva. El potencial de convertirse en un sector de clase mundial es de toda la cadena, cultivadores, extractores y agroindustriales. Queremos, y eso es lo ideal, que cada eslabón sea sostenible y en ese sentido es muy importante que los palmicultores sean proveedores competitivos de la cadena y por esta razón creemos que es importante revisar los instrumentos de política comercial del sector, como por ejemplo el Fondo de Estabilización de Precios de la Palma. Hemos decidido que se discuta este tema bajo el marco del programa de transformación productiva, de manera que se tengan en cuenta todos los integrantes de la cadena. No queremos que por ayudar a unos perjudiquemos a otros, todo lo contrario, queremos ojalá una cadena integrada, una cadena competitiva, donde todos los eslabones compartan los beneficios. La idea es que tanto cultivadores como industriales lleguen, ojalá a una visión compartida sobre asuntos como el mismo Fondo de Estabilización de Precios. Y a partir de esas conclusiones
que se saque de esa discusión, el gobierno entonces podrá ayudar en cualquiera de los eslabones de la cadena. Pero, como le dije, Jens, esto va a ser concertado, esto no, no va a ser impuesto, sino va a ser algo concertado para que ojalá podamos todos, de común acuerdo, llegar a ese mundo ideal de una cadena competitiva en todos los eslabones. Y eso vamos a tratarlo aplicando una fórmula que yo aplico mucho en la vida en general y en la vida pública en particular, el concepto de la tercera vía, que se define el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Tenemos sin duda una industria sólida que aprovecha bien las inmensas oportunidades. En el mercado interno, por ejemplo, el 41% de la producción de aceite de palma se destinó el año pasado a la mezcla de biodiesel. Esa es una muy buena demostración de cómo Colombia apoya ese círculo virtuoso de los biocombustibles, donde no solo se generan ingresos en las zonas rurales, sino que al mismo tiempo se avanza hacia una era que es muy importante de fuentes de energías alternativas. Hoy el promedio nacional de la mezcla de biodiesel es del 8%, ustedes lo saben mejor que yo, y estamos estudiando y tenemos intenciones de ver cómo podemos elevar ese porcentaje a niveles bastante más altos. Eso lo haremos siempre y cuando tengamos una política de precios que ofrezca los incentivos adecuados, sin imponer una carga excesiva en ninguna parte, sobre todo una carga excesiva sobre los transportadores que utilizan el diésel. Y además, claro, tenemos que asegurarnos que estas mezclas sean viables desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista técnico, sobre todo para el parque automotor. Pero el hecho es que estamos trabajando en el tema y creo que es un tema donde la concertación es importantísima. Tenemos que dar las señales correctas. Ayer estaba yo en Barranquilla, allá estaba con el doctor Murgas, sobre otro tema completamente diferente. Estamos hablando sobre todo la producción de gas y las fuentes alternativas. Y discutíamos lo importante que es desde muchos años antes dar las señales correctas a la industria, para que sepan para dónde va y tener una regulación que sea justa, adecuada y que se vaya además adaptando a las nuevas circunstancias sin generar cambios en las reglas fundamentales de juego. Eso es lo que los inversionistas y todos los empresarios más quieren. En todo caso, por donde se vea, esta es una industria que va en ascenso. Y yo creo que más ahora que estamos estrenando Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde yo considero que hay un enorme mercado por explotar. Ustedes mismos han entendido este acuerdo comercial como un asunto de retos y de oportunidades. Todos los acuerdos son eso, unos retos y unas oportunidades. Y eso demuestra su actitud, su visión. Por eso están donde están. Y sobre todo su adaptación a nuevas realidades. En materia de oportunidades, nuestros productos de palma de aceite y sus derivados ahora tienen acceso preferencial permanente a Estados Unidos. Además, ahí se está reduciendo la oferta de otros aceites y la principal competencia del aceite de palma es el aceite de soya, a tiempo que el Asia también está desacelerando su producción de aceite de palma, lo que nos deja a nosotros un mercado más amplio. Tan solo las características propias del aceite de palma ya nos dan una ventaja sobre otros aceites, y no solo hablo en términos productivos, sino también en beneficios para la salud, que cada vez va a ser un factor más importante, y todavía más para el medio ambiente, que va a ser inclusive más importante, como es el caso de los detergentes biodegradables que nosotros ya producimos.
Precisamente otra de las oportunidades consiste en que ustedes son una industria comprometida con lo que ahora llamamos la producción sostenible, en términos ambientales, en términos sociales. Y hablando de términos sociales, doctor Betancourt, escuché muy claramente su mensaje sobre esos problemas que han tenido ustedes con los sindicatos. Y lo que le quiero decir es, como se lo dije a Jens en su momento, nosotros no vamos a permitir abusos de ningún lado y tenga la seguridad de que donde veamos abusos por parte de una parte en contra de otra, ahí actuaremos y actuaremos con toda decisión. Y esa es una exigencia, la ambiental, que cada vez cobra una mayor relevancia en Estados Unidos. Eso lo hemos visto muy claramente en los acuerdos que firmamos y también en el mercado europeo. Y eso es también una oportunidad que se convierte en un reto, porque los productores deben certificarse de que su producción de aceite de palma sostenible es sostenible con estándares internacionales. Y yo sé que ustedes en Fedepalma están ya avanzando en esa dirección, trabajando en ese sentido. Ahí tenemos un elemento diferenciador y le llevamos una gran ventaja a la competencia, porque somos, pues, ni más ni menos que el primer productor en América Latina de aceite de palma. En el tema específico de las exportaciones de biodiesel, dentro del marco del TLC con Estados Unidos, estamos trabajando para que este tenga todo el acceso. Con ese propósito, el Ministerio de Minas y Energía, me lo acaba de confirmar hoy el ministro Mauricio Cárdenas, ya envió una carta oficial a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos solicitando que se tenga en cuenta los resultados de un estudio que se hizo financiado por el BID, en el cual se estableció que en el caso nuestro, diferente al caso creo que de Indonesia y de Malasia, aquí hay una alta sostenibilidad ambiental y también social en la producción de nuestro biodiesel. Ojalá y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la respuesta sea positiva. Nos colocaría en una posición muy ventajosa. Y déjenme decirles algo de lo que ustedes deben ser conscientes. El sector de ustedes y sus derivados es uno de los que más ha aprovechado los recursos del Ministerio de Agricultura, que reitero, no solo se dedica a la restitución de tierras, sino en gran medida a apoyar al sector productivo, a través del programa Desarrollo Rural con Equidad. En lo corrido de nuestro gobierno se han apalancado créditos para el sector palmicultor por más de 140.000 millones de pesos. Eso ha significado que el Ministerio les ha entregado apoyos por más de 67.000 millones de pesos, que es el 11% del total de todos los apoyos entregados, ya sea por el incentivo a la capitalización rural o por el subsidio a la tasa de interés en los créditos. Y además de todo esto, Finagro aumentó en un 63% el monto de los créditos para La Palma, pasó de 172.000 millones de pesos el año 2010 a 280.000 millones el año pasado. Y a eso súmenle los instrumentos financieros que se pusieron en marcha por cuenta de la ola invernal, como los alivios para el redescuento de créditos, la reducción en las tasas de interés, la reducción en el abono al capital de las deudas, que también sumó más de 15.000 millones de pesos solamente para los palmicultores. El gran total de la cartera acumulada al mes de abril, tan solo para la renovación, la siembra y el sostenimiento de palma, asciende a más de 740.000 millones de pesos, lo que en cierta forma demuestra la magnitud de lo que se está financiando tan solo en este sector. Y de otra parte entendemos y entiendo perfectamente
y eso lo venimos oyendo desde hace rato, su preocupación con esa enfermedad, la pudrición del cogollo. Sé que en Tumaco ha sido devastadora y que aquí en Santander está haciendo estragos. Ahí lo que podemos decir es que en lo que podamos ayudar estamos listos. Sabemos que ese es uno de esas circunstancias donde hay que hacer lo que es posible. Y eso se suma a todos los incentivos que yo acabo de mencionar, porque ahí también vamos a hacer un esfuerzo grande. Desde esta semana, tengo entendido, está funcionando la línea de reconversión productiva, que con recursos de Finagro va a estimular y apoyar la siembra y la renovación de los cultivos, sobre todo los afectados por esta pudrición del cogollo. Antes el Ministerio de Agricultura les venía reconociendo un incentivo a los pequeños productores, un estímulo de éxito de unos 3 millones de pesos por cada hectárea cultivada o renovada. Ahora, en este mismo momento, los pequeños palmicultores que renueven sus cultivos o que simplemente siembren unos nuevos con variedades resistentes a estas enfermedades van a recibir un incentivo hasta por 5 millones de pesos por cada hectárea. Esta medida no solo va a beneficiar a los afectados por la pudrición del cogollo, sino a cualquiera de los pequeños palmicultores que siembre cultivos con las nuevas variedades de palma, para irnos anticipando a la posibilidad de que en el futuro sean afectados. Y en esa forma creo que estamos cumpliendo con el campo en general. Sabemos y entendemos que falta muchísimo, sabemos que tienen muchos problemas, pero creo que tampoco se puede desconocer el avance que representa haber pasado, por ejemplo, y esa es una realidad, las cifras están ahí, no es un invento. Teníamos un crecimiento negativo del sector agropecuario en el año 2008, el año 2009, ahora tenemos un crecimiento positivo en los últimos 2 años. En el año 2011 alcanzó el crecimiento a ser del 2.2%. Sé que está por debajo del promedio nacional, pero por lo menos comenzamos a crecer. Y eso que el sector cafetero, que tanto pesa, pues ha sido muy golpeado por el invierno, ha sido muy golpeado por la roya, y entonces se decidió también hacer un gran esfuerzo de renovación, el más grande que se ha hecho yo creo que en la historia de la Federación de Cafeteros, y yo he trabajado en esa federación hace muchísimos años, y eso pues ha afectado a la producción agropecuaria, y a pesar de eso el sector creció 2.2%, y ni qué decir de las exportaciones agropecuarias, que el año pasado crecieron más del 31% con respecto al año 2010. Ahí están los resultados de una política agropecuaria que sí ha sido un poco ambiciosa, que tiene otros elementos en la agenda, pero que creo que ha sido coherente, y tenemos que seguir aplicando y mejorando todos los instrumentos, porque estoy de acuerdo, no podemos concentrarnos en una actividad y descuidar, ahí sí, como dicen, la gallina de los huevos de oro, que es la producción, que es el desarrollo. En eso estamos totalmente conscientes y de acuerdo. Ahora bien, su preocupación por otro fenómeno que también los afecta a ustedes, afecta a los cafeteros, afecta al sector agropecuario en general, es la revaluación. Ahí déjeme decirle que hacemos todo lo que está a nuestro alcance y hasta donde podemos actuar. El año pasado dispusimos en el sector agropecuario cerca de 50.000 millones de pesos a manera de coberturas cambiarias para el sector agropecuario, el que exporta, y este año también tenemos una partida contemplada por una cifra que creo que es cercana a los 35.000 millones. Y a nivel ya macro, realizamos un plan financiero consistente para este año,
en el que no vamos a hacer ninguna monetización. Y el Banco de la República viene haciendo compras diarias, todos los días, 20 millones de dólares para aumentar el nivel de reservas y contrarrestar esa tendencia revaluacionista que afortunadamente en las últimas semanas ha venido en cierta forma corrigiéndose. Y no olviden que reabrimos un mercado que sé que es incierto, pero ahí está, que es el mercado con Venezuela, donde nos habían impuesto una salvaguardia para La Palma y suscribimos un acuerdo al comienzo de este año en donde se logró que nuestro aceite tuviera libre acceso, cero arancel en el país vecino. En materia de competitividad, yo creo que ya los esfuerzos que se están haciendo han venido fortaleciendo a Corpoica y ahora por primera vez Corpoica y Seripalma están trabajando en una agenda única de investigación, de innovación, de desarrollo, y los estimulo para que de pronto en algunas de los departamentos que tienen una producción importante de palma accedan a los recursos de las regalías para la investigación. Eso, ahí hay una oportunidad de conseguir recursos adicionales. Y también entendemos muchísimo la preocupación por el rezago en algo tan importante como es la infraestructura y su inevitable impacto en la competitividad. Pero ahí también creo que estamos avanzando y muy bien, además de invertir unos recursos muy importantes en dragados de puertos, en Buenaventura, en Cartagena, en Ciénaga. Le estamos apostando a los corredores fluviales. Creo que ustedes tuvieron ya una conversación muy larga con el nuevo ministro de Transporte. El río Magdalena, ese sueño de Bolívar, convertir el río en una gran arteria. Ahí ya se están adelantando 4 contratos para mejorar la navegación del río a lo largo de los 800 kilómetros. Ya Magdalena tiene los diseños fase 3 para encauzar el tramo entre Barranca Bermeja, aquí en Santander, y Puerto Salgar. Y esta obra que yo he considerado como una de las obras banderas que quisiera dejarle al país, pues es muy importante por muchas razones, pero sobre todo porque va a aumentar la capacidad de navegabilidad y aumentar enormemente la competitividad, porque por cada convoy que tiene hasta más o menos un convoy puede tener 7.000 o 7.200 toneladas, eso equivale a la carga de 230 tractomulas. En nuestro reciente viaje a China, firmamos un memorando de entendimiento con Hidrochina, tal vez la empresa más grande del mundo, que se especializa en la navegación y recuperación de los ríos, que también genera energía, es especializada y ya ahí se sentaron las bases de una asociación público-privada. Ellos ya vienen adelantando un estudio muy importante para poder recuperar el río en su totalidad. Y yo creo que ese sería un gran paso que ya está en marcha para aumentar la competitividad del país, no solamente de los palmicultores, sino del país en general. El río Meta es otro de las posibilidades de usar los ríos, nuestro transporte multimodal. Ahí ya se contrató la actualización de los estudios y los diseños para ver cómo se mejora la navegabilidad. Se han invertido cerca de 7.000 millones de pesos. Se han hecho algunos dragados de mantenimiento y algunas obras de encauzamiento en muchos puntos críticos, cerca de 80. Pero ahí también tenemos grandes aspiraciones y grandes ambiciones. Con Brasil y con Venezuela hemos considerado que la navegabilidad del río Meta para desembocar el Orinoco, eso es una oportunidad para los 3 países. Estamos empeñados en
en hacer un proyecto los tres países. Y yo creo que eso, más la carretera que estamos diseñando en la Altillanura, pues va a ser un paso importantísimo que va a beneficiar a muchos de los que hoy están pensando con visión de futuro en esa zona del país. En materia vial hemos hecho también un gran esfuerzo. Y creo que tenemos ya avances concretos. El mismo día que entró en vigencia el TLC, el mismo día, presentamos al país un paquete de licitaciones que ya se adjudicaron, no eran ni siquiera licitaciones que se iban a adjudicar, adjudicadas para los llamados corredores de la prosperidad, o también se conocen como las vías del TLC. Son 16 corredores, son corredores estratégicos que incluyen la pavimentación de cerca de 720 kilómetros, 34 puentes, 4 túneles y 36 kilómetros de vías nuevas. Ahí quedaron contempladas obras de importancia para este departamento: la pavimentación de la vía Cimitarra-Landázuri, la vía Palmera-Presidente, por un valor casi de un poquito más de 200.000 millones de pesos. Eso sumado a la ampliación de contratos que ya existían, pero que se han dejado a medio hacer o han estado desfinanciados, nos da un total de 3.6 billones de pesos de inversiones solamente en las vías del TLC. Seguimos avanzando en la firma de convenios con autoridades locales para mejorar las vías terciarias. Vamos a invertir 400.000 millones de pesos y ya se están afinando los contratos para desembolsarlos. Y estamos dando los pasos en la dirección correcta y también tenemos unas grandes ambiciones en materia de concesiones. Creo que el ministro les debió más o menos hacer un panorama sobre cuál es el país que queremos dejar en materia de vías y en materia de transporte multimodal. Es un país muy diferente al país que teníamos o que inclusive tenemos hoy, muy diferente, un país conectado por todos lados. Y en este camino ustedes pues son una gran motivación para seguir trabajando, porque creo que lo que ustedes han hecho de convertirse en un sector tan importante en relativamente corto tiempo es el mejor ejemplo de que cuando uno quiere, puede. Ustedes quisieron, le apostaron y han podido. Creo que el país puede hacer lo mismo, puede seguir el ejemplo de ustedes. Yo me siento, todos nos sentimos orgullosos de ver sectores como el de ustedes, que aportan tanto a la economía, que aportan tanto al empleo. Yo me crié profesionalmente en otro sector que también sigue cumpliendo un papel muy importante, que tenía una visión de su conjunto, que el sector cafetero. Ustedes, pero el sector cafetero lleva pues 3 generaciones. Ustedes llegan muy poco tiempo y ya se están convirtiendo en un sector realmente importante. Y en ese sentido, pues, no nos queda nada diferente a admirarlos y apoyarlos como gobierno. Y cuando uno tiene oportunidades como esas de desarrollo, pues hay que aprovecharlas. Y ustedes además están haciendo algo muy importante, que están desarrollando sectores del país que son sectores que tradicionalmente han sido muy atrasados, donde vive gente o personas consideradas vulnerables, zonas que han sido de conflicto, y eso es un motivo adicional de admiración y un motivo adicional para apoyarlos, porque ese es parte del proceso de reconciliar este país. Y además felicitarlos porque sé de su permanente interés en la parte ambiental. Quien no tenga eso en la mente hoy en día no va a tener futuro. Eso se va a acelerar de una forma muy rápida, la concientización ambiental
muy pronto vamos a ver en todos los productos que exportamos restricciones de tipo ambiental. Por eso es tan importante tener ese parámetro incrustado en todas las decisiones que se tomen. De manera que, señores palmicultores, los problemas que ustedes tienen, que sé que tienen y tienen bastantes, pues los podremos ir solucionando, concertando las soluciones, cuenten con nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades. Hay otros sectores del sector agropecuario que también tienen problemas, los presupuestos son limitados, pero lo que nos sobra es buena disposición, buena voluntad. Buena voluntad para que La Palma siga construyendo esa prosperidad que estamos viendo en tantos sectores del país, en tantas zonas del país que antes eran unos desiertos, totalmente atrasadas. Hoy son centros de creación de prosperidad. De manera que los felicito por esos 50 años, tengan la absoluta seguridad de que en este gobierno trabajaremos duro para que nuestros hijos dentro de 50 años puedan estar aquí, ojalá en Bucaramanga, celebrando 100 años y viendo una industria y toda la cadena muy próspera para bien de ustedes y para bien de Colombia. Muchas gracias.